Buenas compañeros, el día de hoy vamos a empezar con un tema que se llama control supervisor. El primer punto de este tema es la especificación. Partimos del modelado que habíamos visto anteriormente con redes de Petri y que anteriormente de las redes de Petri habíamos visto con la representación de autómatas. Primero partimos de ahí, del modelado. ¿Qué es lo que hemos visto previamente? Por ejemplo, en una celda de manufactura, que podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, aquí dos máquinas que trabajan junto con un robot, donde reciben piezas por un punto y resalen por el otro punto. Pudiéramos pensar que es algo parecido a lo que habíamos hecho en uno de los ejemplos anteriores. Y tal vez la pregunta que surge a partir de esto es: ¿qué es el modelado? El modelado en este punto para nosotros significa representar todos los posibles estados que puede alcanzar un conjunto de autómatas cuando trabajan en conjunto. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta celda de manufactura, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que tome una pieza aquí, la lleve directamente a la salida. Eso podría ser una cosa que yo puedo hacer. Puedo hacer que tome una pieza en la entrada, la mete en una máquina y luego la lleve a la salida. También lo puedo hacer. Puedo hacer que tome una pieza, la lleve aquí, luego la lleve aquí y luego lo lleve a la salida. También lo puedo hacer. Todos esos caminos es lo que yo puedo definir que quiero hacer. El modelado me permite saber cuál es mi capacidad o qué es lo que yo tengo para poder trabajar. Y, eh, a mí la interpretación del modelado, para mí la interpretación del modelado significa todo lo que yo puedo hacer con los elementos que componen la celda. Ese es mi primer punto que hemos visto anteriormente. Eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo del curso hasta este punto. Hemos modelado cómo funcionan los autómatas, cómo funcionan algunos elementos cuando trabajan en conjunto y todas las posibles combinaciones que podemos hacer de estos elementos. Y luego a partir de esto surge el control supervisor. Para hablar del control supervisor es necesario hablar de control. Y la primera cosa que ustedes seguramente ya conocen es el control de sistemas físicos. En el control de sistemas físicos tenemos un sistema que tiene un comportamiento natural. Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un péndulo, puede ser cualquier cantidad de cosas que puedan imaginar. Eso puede ser nuestro sistema físico. ¿Qué sabemos de nuestro sistema físico? Que lo podemos modelar mediante ecuaciones diferenciales y podemos determinar si es un sistema lineal o no lineal. No importando cualquiera que sea, si es lineal o no lineal, este sistema responde a alguna señal que recibe. Muchas veces queremos implementar un comportamiento deseado, como puede ser seguir una referencia o seguir una trayectoria, alcanzar una referencia o seguir una trayectoria. Naturalmente el sistema responde ante esto que nosotros queremos hacer de acuerdo a su naturaleza. Es decir, posiblemente se vuelve inestable si yo le introduzco o si yo quisiera que buscara un punto de referencia, se vuelve inestable. Entonces podemos ver que no siempre el comportamiento que yo quiero es el que el sistema me va a arrojar. En ese caso utilizo un sistema de control. El sistema de control forza o lo que hace es garantiza que el sistema haga lo que yo necesito, es decir, que siga la referencia o que siga la trayectoria. Eso sería lo que yo puedo hacer. Entonces, si se dan cuenta, nos componemos del sistema y el control y la entrada del sistema, que es lo que yo necesito que el sistema haga. Eso es mi objetivo, mi referencia que yo necesito que el sistema tome. Eso es en control de sistemas, pero también en control de sistemas de eventos discretos podemos hacer algo parecido. En un sistema de eventos discretos, a partir del modelo, recuerden que el modelo es todo el conjunto de cosas que yo puedo hacer, podemos definir un comportamiento deseado. Esto es comúnmente conocido como la especificación. La especificación va a ser lo que yo quiero que haga la celda. Regresemos, por ejemplo, a esta celda, que es justamente la del proyecto, pero que me va a servir a mí para que les explique cómo funciona. En esta celda tenemos varios elementos que intervienen. Tenemos varias bandas de entrada, una banda de salida, tenemos una máquina, una estación de ensamble, tenemos un buffer. Todos ellos en conjuntos pueden hacer muchísimas cosas. Cuando yo defino cómo quiero que trabaje el sistema, entonces estoy dando una especificación de funcionamiento. Estoy diciendo, por ejemplo, quiero que el robot tome una pieza primero aquí y luego la lleve aquí, o yo quiero que el robot tome una pieza aquí y la lleve al buffer. En fin, todos esos comportamientos
yo ya los modelé. Cuando yo saqué mi modelo de la celda de manufactura, obtengo todos los posibles estados. Con la especificación yo acoto de todos esos posibles estados, todos esos posibles caminos que puede tomar la celda, solamente selecciono los que a mí me interesan. Eso es a lo que yo voy a llamar especificación, ese camino que yo necesito recorrer. Y si se dan cuenta, existe algún elemento externo que luego vamos a terminar de ver a profundidad, que es el control supervisor. Yo puedo definir una trayectoria, yo puedo definir una secuencia de pasos que yo quiero que haga el sistema de manufactura, pero posiblemente ese sistema me pueda llevar a estados no deseados, como bloqueos en el sistema. Cuando yo detecto que cuando yo introduzco esta especificación, este comportamiento deseado en el sistema, veo que cuando esté funcionando el robot, la celda de manufactura, cuando esté trabajando, me va a generar algunas condiciones no deseadas. Esas condiciones no deseadas yo las puedo suprimir por medio del control supervisor. El control supervisor funciona como en sistemas dinámicos, como el controlador, el elemento que me va a permitir a mí hacer que el sistema no se bloquee. Pero el primer paso antes de llegar al control supervisor, antes de diseñar mi control, es diseñar la especificación. Es decir, definir qué es lo que quiero hacer. Si yo sé qué es lo que quiero hacer, puedo saber cómo va a responder el sistema. Y si yo sé cómo responder el sistema, puedo implementar un control que me diga qué es lo que tengo que eliminar de mi especificación, qué es lo que qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer para evitar estados no deseados. La especificación es un proceso de descripción de un comportamiento deseado. Por ejemplo, aquí hay un proceso, primero hacemos esto, luego aquello, y así nos vamos llevando, ¿no? Aquí hay nada más es un proceso aleatorio, arbitrario, nada más lo puse aquí para entender que todo sigue una secuencia. Es más, cualquier sistema no lo dejamos así al ahí se va, sino cualquier sistema de manufactura buscamos que tenga una secuencia lógica, algo que me sirva a mí. Entonces esa secuencia es: haz esto, haz aquello, haz esto, después cuando terminas haz esto al final. En fin, todas estas secuencias que definimos es lo que nosotros llamamos especificación. El modelado me proporciona todos los posibles estados, pero la especificación expresa las partes que yo necesito de todo ese comportamiento deseado. Yo no necesito todo el modelo del autómata, yo necesito solo una parte del autómata que me sirva a mí para trabajar. Negritas dice: cuando tenemos una especificación, cuando tenemos una especificación, las componemos en paralelo con el modelo del proceso para obtener el comportamiento del lazo cerrado. ¿Esto qué significa? Esto significa que una vez que yo tengo el modelo y yo ya tengo definido mi especificación, yo puedo unir estos dos por medio de la composición en paralelo y obtener el comportamiento en lazo cerrado. Al igual que en un sistema de control necesitamos un lazo cerrado. El lazo cerrado implica que existe una retroalimentación de lo que está ocurriendo con el sistema. Ahorita sabemos qué es lo que pasa a la salida. Lo mismo pasa con un sistema. Se dan cuenta, aquí es un lazo cerrado porque la señal, aquí en este caso dice que las señales de los sensores llegan al PLC y eso le sirve a él para saber qué es lo que está pasando con la celda de manufactura. A partir de eso procesa los datos y ejecuta algunos comandos. Entonces la especificación, cuando la juntamos, es decir, el comportamiento deseado, cuando lo compongo en paralelo con el modelo del proceso que estoy estudiando, entonces puedo obtener el comportamiento en lazo cerrado del sistema. ¿Okay? La especificación tiene una definición formal. Es un autómata que se compone de algunos estados, de varios estados, un conjunto de estados, un conjunto de eventos, un conjunto de funciones de transición, un conjunto de eventos activos por estado, y tenemos dos elementos distintos a los que habíamos visto en un autómata normal. En una especificación tenemos a XDSP, que va a representar los estados marcados. El número de estados deseados o estados marcados va a ser XD-SP, y en los estados prohibidos del sistema. Hay una necesidad de considerar tanto los estados deseados como los estados prohibidos, porque uno puede pensar, bueno, solo considero lo que quiero que haga la especificación, es decir, solamente quiero, si quiero que el robot tome una pieza y lo lleve de una banda a otra, es lo único que debo considerar. Bueno, ese es algo que podría ser correcto, pero estaríamos limitándonos. Puede pasar que como solamente estoy tomando partes del proceso y no estoy delimitando qué no quiero que ocurra en el sistema, esto al final puede terminar repercutiendo en que el sistema se vaya a bloqueo. A pesar de que yo solo estoy considerando estados deseados, puede que al no considerar estados prohibidos
el sistema pueda generar un bloqueo. Pensemos en una analogía. Supongamos que tenemos que conducir, entonces, y tenemos que llegar de un punto A a un punto B en el mapa. Y definimos una trayectoria, decimos que quiero que ir primero por esta calle, luego por esta calle, y esto es correcto, definimos las calles correctas que queremos tomar. Pero imagínense que no consideramos que puedan existir calles que son idénticas, o calles que puedan confundirnos en algún momento, o es más, hasta no podemos considerar los baches que podemos tomar que puedan ocurrir a lo largo del trayecto. Estos elementos, al no considerarlos, puede que cuando vayamos avanzando nos desviemos porque existe alguna calle que se parece con otra. Entonces, al no delimitar, por ejemplo, posiblemente yo puedo decir avanza derecho hasta dar vuelta con la primera calle que tenga un Oxxo en la esquina. Pero eso puede ser medio redundante porque posiblemente existan más de 2 Oxxos en la misma calle y me puedo pasar el primero. Entonces es más fácil delimitar y decir el Oxxo que tiene enfrente tal establecimiento es el que no debo de tomar solamente el Oxxo que tiene enfrente un tal establecimiento que sí es el correcto. Entonces delimitar qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer es la mejor manera de obtener una especificación correcta. Si tomamos una especificación de este tipo, podemos definir bien el comportamiento. En resumen de todo esto, una especificación debe contar con estados a los que quiero llegar, estados deseados, pero también estados prohibidos a los que no quiero llegar, estados prohibidos a los que yo sé que no necesito que el sistema trabaje. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Tenemos un autómata G. Se dan cuenta, este de acá arriba. Tenemos que su conjunto de eventos es A y B. Está completamente, no está completamente definido para toda la transición. Lo que tenemos es que en 0 está definido A y B, en 1 está definido solamente B y en 2 solamente está definido A. Y definimos dos especificaciones. La especificación 1, que SP1 que vemos acá abajo, me dice que el comportamiento que yo necesito es A con B, pero que si yo hago esta secuencia me va a llevar a un estado prohibido que es el estado 2. En sí, lo que estoy diciendo con esto, ¿qué es lo que está diciendo esta especificación? Está diciendo que la secuencia A y B es una secuencia que yo no quiero que se ejecute. Yo estoy prohibiendo el resultado de la ejecución de A con B. Es algo que yo estoy definiendo. Y es algo a lo que yo no quiero llegar. Es lo único que me dice la especificación. Me dice la secuencia AB está prohibida. Si se dan cuenta, no estoy bloqueando ningún estado de G. No estoy diciendo que 0 no se va a ejecutar, ni que 1 ni que 2. Solamente estoy diciendo que la secuencia A con B me va a llevar a algo que no quiero. Eso es lo que me está diciendo. Por el contrario, la secuencia B con A me va a permitir llegar a un estado marcado, un estado que yo es al que quiero llegar. Y la especificación SP2 lo único que me dice es que puedo llegar puedo llegar a un estado marcado, a partir de la ejecución de los eventos A o B. Son dos especificaciones distintas. Esta es la especificación del comportamiento que yo quiero. Dice la especificación SP1 prohíbe el estado 2 y por lo tanto el estado resultante de la secuencia AB de G, pero marca el estado 4, que en G es la secuencia BA. Nótese que cualquiera de estas secuencias nos permite llegar al mismo estado en G. Es decir, si ejecuto A con B, B regresa a 0 y B con A me regresa también a 0. Entonces no estoy prohibiendo el estado 0, solo estoy prohibiendo el camino. Si se dan cuenta, estoy diciendo que no quiero tomar el camino AB. Yo quiero tomar únicamente el camino BA, ¿no? Y aquí solamente estoy diciendo que quiero utilizar cualquiera de los dos caminos para llegar al mismo punto, es decir, A con B. Eso es lo único que tengo definido. Y vamos a ver, eso es lo único que puedo entender. Entonces una especificación me permite tomar un comportamiento. ¿Se dan cuenta cuál es el comportamiento total de G? Pues G puede ejecutar qué cadenas, puede ejecutar A con B, puede ejecutar B con A, B con A. De todo ese comportamiento yo solo quiero el comportamiento que corresponde a A con B y B con A, y el comportamiento con A y B, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que yo puedo identificar. A partir de esto podemos hablar acerca de algo que se llama especificación parcial. Una especificación parcial es cuando el conjunto de eventos de la especificación es un subconjunto
de la planta que estamos estudiando, en este caso del autómata G, bueno, tomando a G como referencia. Entonces, si fuera la planta, el subconjunto de eventos el conjunto de eventos de la especificación es un subconjunto de el conjunto de los eventos de la planta de estudio, del autómata de estudio, de la celda de manufactura de estudio. Tiene que ser, es un subconjunto, y eso es lo que hace que se llame especificación parcial. Una especificación parcial no especifica por completo el comportamiento deseado y el permitido del proceso, ya que no todos los eventos están bajo su jurisdicción. Consecuentemente, el lenguaje que genera la especificación puede no estar presente en el lenguaje generado por la planta G. Esto significa que puede existir secuencias que no están considerados en la especificación. Vamos a ver un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, regresando al ejemplo que habíamos visto anteriormente, generando una nueva especificación que es SP3 con el mismo autómata G. Ahora nuestra especificación es únicamente que se ejecute el evento A. Eso es lo único que yo quiero, que se ejecute el evento A. Pero es una especificación parcial. Es una especificación parcial porque no tengo definido, porque el conjunto de eventos de SP3 es solamente A, mientras que el conjunto de eventos de G se componen de A y B. Entonces, cuando yo hago la composición en paralelo de estos dos elementos, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, aquí rápidamente, cuando los dos están en el estado 0 y se ejecuta A, aquí me va a llevar a 1, mientras que aquí me va a llevar también a 1. El marcado lo define la especificación. Y ese es un punto importante, que aquí viene una nota. Si ustedes recordarán, cuando hacíamos composición en paralelo, los que hacían la composición tenían que tener los estados marcados resultantes de la composición en paralelo. Era pues la conjunción de dos estados marcados. En este caso, cuando estamos hablando de la especificación es quien define qué estados están marcados y qué estados no están marcados. Por ejemplo, SP3 me dice que 1, que su estado 1 va a ser el marcado. Por lo tanto, en todas las combinaciones donde aparezca el estado 1, va a ser un estado marcado en el autómata resultante de la composición en paralelo. Regresando, por ejemplo, aquí tenemos 0 con 0 y se ejecuta A, me va a llevar 1 con 1. Como este 1 está presente aquí, entonces el estado es marcado. Pero, ¿qué pasa si se ejecuta B? Si se ejecuta B, una vez que estamos en 1,1, lo único que se puede ejecutar es B aquí ya no se puede ejecutar nada. Ahora, B se puede ejecutar porque es un evento independiente. El único evento en común entre estos dos autómatas es A. El evento independiente B se puede disparar. Entonces, cuando se dispara B, pasamos del estado 0,1, que es este justamente. Como seguimos en 1, en el estado 1 de la especificación, el estado también resultante es marcado, ¿no? Este estado es marcado. Y ahí lo único que puede pasar, ya no puede ejecutarse A, porque A es un evento en común y tiene que estar definido tanto en 0 como en 1, pero en 1 ya no tenemos definido más eventos, por lo tanto no se puede ejecutar A. Pero B sí se puede volver a ejecutar, porque B es un evento independiente. Al ejecutarse B nos va a llevar al estado 2,1, ¿no? Ese estado es nuevamente marcado porque seguimos en el estado 1 de la especificación. Ahora, regresando otra vez al principio, si estamos en 0,0 y se ejecuta B, B se puede ejecutar porque es un evento independiente. Se puede ejecutar en G, aunque no esté definido en SP3. Lo que hacemos es seguir copiando el estado 0 de la especificación 3, es decir, 0. ¿Y a dónde nos lleva B cuando se ejecuta? ¿A dónde nos lleva B cuando estoy en el estado 0? Pues me lleva a 2. Entonces va a ser 2,0. De aquí lo único que puede pasar es A, y A está definido tanto como para 2 como para 0. Por lo tanto, si se ejecuta A con B me va a llevar a 0,1, pero ese estado ya lo tengo. Entonces cuando ejecutamos A nos lleva otra vez aquí. Y este es el autómata resultante. Aquí lo importante a ver es que la especificación, cuando hacemos la composición en paralelo de la planta, que en este caso es G, junto con la especificación, obtenemos caminos que no habíamos previsto, y esto se da porque existen eventos que no están en la especificación. Al haber eventos que no están en la especificación, existen caminos que no estamos considerando, de tal modo que es a lo que ocurre cuando tenemos una especificación parcial. Por su contraparte tenemos la especificación total, que en este caso vemos que el conjunto de eventos de la especificación total es igual al conjunto de eventos de la planta, en este caso G.
Una especificación total especifica por completo el comportamiento deseado y el permitido del proceso. Esto significa que las secuencias no permitidas en especificación no se pueden ejecutar en el autómata y la planta. Y en negritas dice el lenguaje generado de la intersección del lenguaje generado. El lenguaje generado es la intersección del lenguaje generado por la planta y el lenguaje generado por la especificación. Cuando hacemos una composición a paralelo de la especificación total, de una especificación que es de tipo total junto con la planta, vamos a obtener que el lenguaje que genera esa composición es solamente una intersección del lenguaje generado y del lenguaje generado de la planta junto con el lenguaje generado de la especificación. En otras palabras, esta especificación total va a representar un comportamiento que ya existe, que posiblemente ya existe en la planta del eje, y solamente vamos a tomar esa parte de ese comportamiento. Vamos a dar un ejemplo para entender esto. Tenemos otra vez al autómata G. Tenemos sus dos especificaciones. La pregunta sería ¿qué es lo que pasa cuando las componemos? Si se dan cuenta, las dos especificaciones son totales. Son totales porque tienen definidos a los dos eventos, tanto A como B. Si se dan cuenta, A y B, estos son los eventos de G y están definidos en las dos especificaciones. Este tiene definido A y B y este tiene definido A y B también. Cuando componemos la primera especificación con G, vamos a ver que nos da como resultado la misma secuencia, la misma especificación. El autómata de la especificación es prácticamente el mismo, las secuencias son las mismas, y vamos a ver que cuando existe una especificación total, al componerlo con G, el resultado va a ser prácticamente la misma especificación. Con SP2 tenemos algo muy parecido. Se genera un nuevo estado, eso es cierto. Sin embargo, las secuencias que se pueden ejecutar siguen siendo las mismas. En la especificación SP2, ¿qué secuencia se puede ejecutar? Solamente se puede ejecutar a partir del estado 0 a o se puede ejecutar el evento B a partir del estado 0. Y en este autómata compuesto en paralelo entre G y SP2, vamos a tener que en el estado inicial podemos tener esas mismas dos ejecuciones, o A y B. Solo que aquí nos llevan a dos estados distintos. Cuando tenemos este tipo de operación, si se dan cuenta, cuando componemos un autómata, el lenguaje sigue siendo el mismo, pero obtenemos un nuevo estado definido para cada evento. Esto luego se le conoce como refinamiento en autómatas, cuando la composición en paralelo de dos autómatas nos da como resultado el mismo subautómata. Este es un subautómata de porque este representa parte del lenguaje. No representa el mismo lenguaje que G, es un subautómata. Cuando la composición en paralelo nos permite generar ese mismo lenguaje, pero con estados diferentes, con una cantidad de estados diferentes, o mejor dicho, con un evento por estado, se dan cuenta, un evento por estado, entonces está refinando al autómata que lo compone, ¿no? El autómata superior, si lo quieren ver, que en este caso es G. En resumen, la secuencia es la misma, ¿no? Cuando componemos una especificación total con un autómata, con una planta, lo que se va a conservar va a ser la parte de la especificación. Ahora, existe algo que se llama especificación total S0, ¿no? Dada una especificación parcial de una planta o autómata G, es posible generar una especificación total. Cuando tenemos una especificación parcial SP y queremos hacer que esa especificación se vuelva total, entonces podemos aplicar la composición en paralelo de G con SP. Esto trae como consecuencia que el lenguaje generado por S0 sea un subconjunto del lenguaje generado por G. Esto es, que el lenguaje de S0 sea un subconjunto del lenguaje generado por G. Entonces, la forma de convertir una especificación parcial en total mediante la operación S0 es haciendo la composición en paralelo de la planta con la especificación parcial. Por ejemplo, si tenemos una especificación, y la pregunta tal vez que luego surgiría es, si ya tengo una especificación total, ¿la puedo convertir a una especificación total tipo S0? Pues no tiene mucho caso hacerlo. Si lo hacemos, nos va a dar como resultado el mismo autómata, es decir, nos va a dar la misma especificación. Si yo aplico esto, si se dan cuenta, esto yo ya lo hice aquí, ¿no?
Cuando compongo este con esto sería S0, pero al final de cuentas me termina regresando el mismo autómata. Entonces no tiene mucho caso aplicarle la operación S0, la especificación total, a una especificación que ya es de tipo total. Una especificación de tipo total no lo requiere. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de especificación S0. Por ejemplo, aquí tenemos una especificación parcial, ¿no? ¿Y qué pasa? Para obtener la especificación S0 tenemos que hacer la composición en paralelo de este autómata junto con este otro. Al hacer la composición nos va a dar este resultado que ya lo habíamos visto previamente, pero en ese momento no sabíamos que era la especificación total. Esta es nuestra nueva especificación total que ya tiene definido todos los eventos. Si yo quisiera corroborar que esta es una especificación total, entonces al hacer la composición en paralelo de este con este, me voy a dar cuenta de que me arroja nuevamente el mismo autómata, porque ya es una especificación total. Entonces lo que hice es convertir una especificación parcial en una especificación total, y con esto compruebo que realmente es una especificación total, ¿no? Se dan cuenta, al componer ya no se puede, el autómata ya no cambia, sigue siendo el mismo, aunque yo lo componga 20 veces va a seguir arrojándome el mismo autómata. ¿Qué es importante notar? Bueno, aquí nada más cambié la nomenclatura para no tener que manejar tantos números. Me dan cuenta, en la composición en paralelo este es el estado 0 y 0, pero esto ya lo teníamos previamente aquí. Solamente les cambié los nombres y les puse nuevas etiquetas, pero eso es lo de menos, ¿no? Eso es para que no se confundan de por qué tengo 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos interpretar la especificación? Diseñar una especificación nos permite abordar dos preguntas en el diseño de una celda de manufactura a partir de su modelo. ¿Qué secuencia de trabajo requiero que la celda realice? Al diseñar la especificación puedo responder esta pregunta. ¿Qué es lo que yo necesito que haga mi celda? Si yo ya sé todo lo que la celda puede hacer, ¿qué de todo ese comportamiento es el que yo necesito? La segunda pregunta, que viene ligada a la primera, es, ya con esta secuencia en mano, ya con esta secuencia diseñada, ya con esta secuencia de trabajo, existe dentro de esta misma secuencias que me lleven a condiciones no deseadas como bloqueos. Y esto es importante. Yo puedo establecer una especificación, pero posiblemente mi especificación esté mal o tenga algunas condiciones no deseadas. Entonces, sin quererlo, aparentemente estoy haciendo un trabajo o le estoy pidiendo a la celda de manufactura que haga un trabajo, pero sin darme cuenta no me estoy dando cuenta de que esta secuencia me va a llevar a condiciones de bloqueo. Por eso es importante la especificación. La especificación me permite entender, primero que nada, qué es lo que necesito que haga la celda y si ese comportamiento me va a llevar a una condición no deseada como un bloqueo. La especificación es meramente un ente teórico, nos sirve para analizar antes de implementar el control supervisor. La especificación es un previo y nos permite entender qué es lo que va a dar como resultado nuestro control supervisor cuando tengamos en lazo cerrado todo el sistema. Una especificación se interpreta como la restricción en el comportamiento de una planta. De todo el comportamiento, ¿qué es lo que yo necesito que se haga? Esta restricción se da gracias a la composición en paralelo. La composición en paralelo, recuerden que tiene una restricción principal, que son los eventos comunes y los eventos independientes. Un evento en común se tiene que disparar entre los autómatas que estamos componiendo, mientras que un evento independiente se puede ejecutar como su nombre lo dice, independientemente del autómata. Solo depende del autómata que tiene definido ese evento independiente. Entonces, una especificación está relacionada directamente, su restricción se basa en la composición en paralelo. A veces es importante de descomponer en varias subespecificaciones una especificación grande. Cuando una especificación se utiliza para un proceso complejo, es conveniente subdividirla en subespecificaciones. Luego, al componer todas estas subespecificaciones, podemos obtener el modelo podemos obtener la especificación, vamos a llamarle completa, del sistema. Eso es lo que conocemos como modularización de especificaciones, es decir, trabajarlo por módulos. Y tenemos una regla
una composición, una especificación compuesta por la planta, es decir, el lazo cerrado, cuando se unen, cuando trabajan en conjunto, la especificación con todo el comportamiento dado por la planta, es igual a la misma planta compuesta. Bueno, vamos hasta acá. Es la misma planta compuesta con cada una de las especificaciones. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con especificaciones de modo modularizadas? La ventaja principal es que podemos generar especificaciones sencillas y luego con composiciones en paralelo irlas uniendo. La desventaja es que probablemente podamos definir dobles condiciones que cancelen la activación. Para esto existe un proceso de verificación que nos permite detectar si existe alguna contraposición, alguna contradicción entre nuestras subespecificaciones. En resumen, especificaciones modulares significa generar una especificación completa del sistema a partir de especificaciones, vamos a llamarle subespecificaciones, que en conjunto me van a dar el comportamiento que yo necesito, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Esperaba ver más, pero ya por el tiempo no me va a dar mucho. No me dio tiempo para poder abordar otros dos ejemplos que los voy a tener que poner en otra presentación. Porque el ejemplo que vamos a ver me llevé a la tarea de desglosarlo. Este es un ejemplo que viene en el libro de Martín Fabián, de sistemas de eventos discretos. Esto lo tienen en la bibliografía. Sin embargo, ahí viene muy general, ¿no? Nos da directamente la respuesta. Sin embargo, aquí yo quise desglosarlo para entender cómo llegamos a la especificación. Es el proceso de un tanque, ya lo conocen, ya lo vimos en un ejemplo, obtuvimos un modelo. ¿De qué consiste? Tenemos un tanque que se va llenando, bueno, que se puede llenar. No nos han dicho hasta este punto qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que puede hacer este sistema? Tiene una válvula de entrada que llena, tiene una válvula de salida que se abre, una válvula de salida que cuando abre empieza a salir, a drenar el flujo, ¿no? Cuando esta se abre empieza a llenar el tanque. Por la naturaleza del tanque sabemos que el líquido va subiendo y va tocando primero a B y luego va tocando a A, detectando así que se ha llenado el tanque. Sabemos también que tenemos un sensor de temperatura que es de tipo digital. Esto significa que solamente emite una señal en 1 cuando se ha alcanzado la temperatura correcta y emite un 0 cuando no se ha alcanzado esa temperatura. Tenemos también una resistencia E que calienta el líquido que está dentro del tanque hasta que alcance la temperatura deseada. En fin, eso es lo que tenemos, eso es el comportamiento. Aquí viene más detallado el comportamiento que tenemos. No se nos dice qué es lo que pasa cuando las dos válvulas están abiertas. Lo que sí podemos encontrar son dos módulos. Esto lo pueden leer con más calma con las diapositivas. Yo que voy a avanzar un poquito más rápido. No se nos dice qué es lo que puede pasar cuando se abren las dos válvulas. Lo que sí se nos dice ahora, se nos pide un comportamiento. Esto no se nos pedía en el ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior, cuando hicimos este ejemplo, solo era el modelado. Ahora sí se nos está pidiendo delimitar todos los posibles comportamientos del tanque. Al siguiente dice, deseamos generar un controlador que llene el tanque, caliente el líquido y drene el tanque cuando se ha alcanzado la temperatura correcta. Esto significa que este es el comportamiento que yo necesito obtener. Esta es mi especificación. Textual me la están dando, yo la tengo que transformar a algo que sea entendible desde el punto de vista de diseño, es decir, un autómata o una red de Petri. ¿Qué sabemos de este proceso? Sabemos dos cosas. Primero que nada, que tenemos un módulo de temperatura y tenemos un módulo de flujo líquido. El módulo de temperatura se encarga de regular, trabaja con el sensor de temperatura y con la resistencia, mientras que el módulo de flujo trabaja con los sensores AB y las válvulas B1 y B2, ¿no? Sabemos que dentro del modelado tenemos tenemos el modelo por vía de autómatas del módulo de temperatura. El módulo de temperatura tiene este comportamiento en autómatas y por red de Petri tenemos este comportamiento. Ya lo hemos revisado anteriormente. Eso lo pueden revisar en la diapositiva, parece que 7, la diapositiva 7. Dice módulo de temperatura mediante redes de Petri. Ya lo habíamos visto cómo llegar hasta este modelo. Y para el tanque, para el flujo de líquido, donde intervienen las válvulas B1, B2
y los sensores de nivel, teníamos un modelo como esto, y teníamos por redes de Petri, esto es mediante autómatas, teníamos el siguiente modelo, ¿no? Como pueden darse cuenta, por redes de Petri es un poco más claro el funcionamiento, más sencillo. Pero algo que me parece que no les comenté en la vez pasada cuando hacíamos el modelado, es que el modelo completo del tanque es la unión, es la composición en paralelo de este autómata con este autómata, de esta red de Petri con esta red de Petri. El conjunto en paralelo de todos estos elementos nos va a dar como resultado el comportamiento total del tanque. Si nosotros hacemos la composición en paralelo, se van a dar cuenta que no existen transiciones en común. Al no haber transiciones en común, lo que tenemos entonces son dos redes de Petri que trabajan independientemente. Lo único que cambiamos y lo que yo añadí fue renombrar los lugares para que se entienda que esto es una sola red de Petri, solo que tienen procesos individuales, ¿no? Ahora, para pasar a la especificación es importante revisar lo que dice, lo que nos están pidiendo. Dice: deseamos generar un controlador que llene el tanque, caliente el líquido, drene el tanque cuando se ha alcanzado la temperatura y drene el tanque cuando se ha alcanzado la temperatura correcta. Pareciera que es algo sencillo, pero inmediatamente nos genera algunas preguntas a la hora de pensar. No se nos dice cuántas veces se tiene que hacer esto, ni se nos dice si es solo una vez, si es un proceso repetitivo. Claro, por lógica, al quedar este grado de libertad, podemos diseñar una red de Petri que solo podemos diseñar una especificación que solo ejecute una vez el proceso, o podemos hacer una que le ejecute continuamente el proceso. Aquí queda abierto la posibilidad, y cualquiera de las dos respuestas es válida, porque la especificación nos está dando ese detalle. Entonces, aquí seleccionamos una o la otra. En este caso nosotros vamos a pensar que el proceso es repetitivo, por lógica, porque generalmente los procesos industriales, sobre todo los de celdas de manufacturas, buscan que el proceso sea repetitivo. No tiene sentido hacer o diseñar una celda que solo va a ejecutarse una vez. La siguiente pregunta que podemos pensar acerca de esto, que la descripción es muy general, no está muy detallada, por eso surgen estas preguntas. Debemos calentar el líquido mientras se llena el tanque. No nos dice que solamente se caliente el líquido, pero no nos dice inmediatamente después de que se llene el tanque. Solamente nos dice que se llene el tanque y caliente el líquido. Entonces podemos pensar que existen dos posibilidades. Puedo esperarme hasta que se llene el tanque para que yo caliente el líquido, o puedo calentar el líquido apenas se detecte que ya existe el líquido dentro del tanque. Y ahí tengo esas dos posibilidades. Desde el punto de vista de lo más óptimo es hacer los dos procesos simultáneamente, tanto llenar el tanque como empezar a calentar el líquido. La otra pregunta que no se nos dice, que es contraparte de la segunda pregunta, es ¿cómo debemos calentar el líquido mientras se drena el tanque? Nuevamente no es clara la especificación en ese punto, no nos dice si eso es lo que se puede hacer o no se puede hacer. Aquí nuevamente queda abierto lo que nosotros queramos hacer. Ahora, no suena lógico que mientras se drena el tanque se caliente el líquido. Posiblemente al desconocer la dinámica, no sabemos la cantidad de líquido que desplazan estas válvulas, no se nos dice. Pero posiblemente la válvula de drenado tarde mucho en hacer su proceso, en drenar todo el tanque, y en ese inter se puede perder temperatura. Posiblemente sería algo, pero no nos dice la especificación. Por lo tanto, vamos a considerar que no, que no es necesario mantener el líquido caliente mientras se drena. Se considera que el drenado es lo suficientemente rápido como para que la disminución de temperatura en lo que se drena el tanque no afecta el proceso, ¿no? Nuevamente queda abierta esa posibilidad. Y esto se da, todas estas preguntas son posibles hacerlas a partir de que la especificación es clara, ¿no? Por eso cuando se defina una especificación a partir de una descripción textual, debemos de ser muy detallados, muy detallados en lo que se necesita, en lo que se quiere y cómo se quiere esto, ¿no? Otra pregunta que puede surgir es: ¿el controlador debe buscar mantener la temperatura correcta? Cuando pensamos en sensores de temperatura y lazo cerrado, es lógico pensar, ¿no? Si tengo una temperatura, ¿cómo alcanzar ese set point? Siempre fijo un set point en el sensor de temperatura y digo, siempre quiero que llegues a este valor. Sin embargo, nuestro sensor
Nuestros sensores de tipo digital solo emiten un 0 y un 1. ¿Podemos pensar en mantener la temperatura correcta? Posiblemente sí, posiblemente no. Para simplificar ahorita el proceso y no caer en ambigüedad, porque puede existir la ambigüedad de que, por ejemplo, ¿qué pasa si les ha alcanzado la temperatura y el tanque todavía no se ha llenado? Posiblemente cuando reciba más líquido la temperatura va a disminuir. Ese sería nuestro primer pensamiento. O posiblemente, como les decía, cuando estamos drenando puede pasar que la temperatura caiga, entonces hay que subirla. Ese sería nuestro segundo pensamiento. En este caso vamos a proponer, como también existe esa posibilidad, como no está definido en la especificación, pues yo voy a proponer que solamente una vez que se alcanza la temperatura se apaga la resistencia, aun si el tanque no se ha llenado por completo. Es decir, mi única restricción es, o mi única condición es, que se alcance la temperatura correcta y la resistencia se apaga. Ya que estamos hablando de la temperatura correcta, ¿qué significa alcanzar la temperatura correcta? Pues nuestro sensor de temperatura es de tipo digital. Como les decía, solo emite un 0 cuando ha alcanzado o superado la temperatura preseleccionada del sensor. En caso inverso, envía un 0 lógico al controlador. No es un sensor de temperatura analógico. Esto significa que no podemos implementar alguna ley de control que nos permita sintonizar un controlador para que la temperatura se mantenga en el set point que deseamos. Es solo un on-off. Por lo tanto, existen muchas cuestiones de diseño que no podemos considerar. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace nuestro sensor? Cuando nuestro sensor detecta un flaco ascendente, es decir, cuando hay un cambio de 0 a 1 en el sensor, entonces esto es lo que nosotros estamos denominando como el evento T1, que es que la temperatura se ha alcanzado, la temperatura deseada se ha alcanzado. Por el contrario, cuando detectamos un cambio de 0 a 1 en el sensor, es lo que estamos denominando T0. Este evento T0 significa que que la temperatura ha descendido por debajo del valor del set point en el sensor. ¿Qué es lo que es lógico que va a pasar? Como la resistencia no se puede, una resistencia eléctrica que convierte energía eléctrica en calor, no puede pasar de estar caliente a estar fría inmediatamente, si se lo queremos ver, o a perder todo su calor en un instante. Seguramente que va a pasar físicamente, cuando llegamos al valor de temperatura, la resistencia se apaga, ciertamente, pero el tiempo en la dinámica de la resistencia, en lo que la resistencia deja de emitir calor, ese inter va a hacer que la temperatura del líquido en el tanque vuelva a subir un poco. Es decir, no podemos tener una temperatura correcta al 100%, una temperatura exacta. Por lo tanto, consideramos como temperatura correcta el hecho de que se haya alcanzado la temperatura prefijada, no importando si esta se sobrepasa. Entonces vamos a considerar siempre como temperatura correcta aquella temperatura que el sensor detecta y que puede estar por arriba o en el mismo valor prefijado en el sensor. Respondiendo a estas preguntas y dando estas consideraciones, podemos generar nuestra especificación. A partir de nuestra especificación, podemos pensar que lo único que tiene que ocurrir al principio es el llenado del tanque. Eso es la transición B11, el llenado, abrir la válvula de llenado, la válvula de alimentación, la válvula de alimentación. Eso es lo primero que puede ocurrir. Después de que lleva un tiempo llenándose, estamos aquí. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que se dispare la transición IN cuando se detecta el sensor B. Cuando el sensor B detecta que ya hay líquido en el tanque, entonces se dispara la transición IN. La transición IN, recuerden que se da cuando existe un flanco ascendente en el sensor B. Cuando el sensor B se activa, inmediatamente la resistencia para calentar el líquido también se activa. Es decir, en el momento en el que B ocurre, que IN ocurre, también se dispara. En este punto 3 se le dice la resistencia trabaja, es decir, empieza a trabajar. Como resultado, al activarse la resistencia se dispara el evento E1 o la transición E1. Por el otro lado hay un proceso simultáneo, el agua sigue cayendo en el tanque hasta que otra vez se detecte un incremento suficiente para activar el sensor A. Ese IN
que vuelve a ocurrir corresponde a la activación del sensor A, al flanco ascendente que nos dice que el sensor A ha pasado de 0 a 1. Entonces eso es lo que podemos tener. Cambié la orientación de este gráfico a este para tener una mejor visualización del proceso. Ahora que estamos aquí en P5 y en P6, cuando el token pasa por int se desplaza hacia dos lugares. De esta manera es como representamos procesos simultáneos por medio de redes de Petri. Un token, cuando atraviesa una transición, se dispara hacia dos puntos, hacia dos lugares. Eso da como resultado dos procesos simultáneos. ¿Qué tenemos por un lado? Tenemos por un lado que se está calentando el líquido hasta que se alcance la temperatura T1. Cuando se alcance la temperatura, es decir, cuando se active el sensor de temperatura, cuando el sensor de temperatura detecte un flanco ascendente de 0 a 1, se va a disparar la transición T1. Por el otro lado, como aquí ya se detectó, ya aquí es la detección del sensor B, detección del sensor A, entonces esto da como resultado que el tanque ya está lleno. Por lo tanto, si el tanque ya está lleno, lo que puede ocurrir, la transición que se va a disparar es el cerrado de la válvula. B subíndice 10 significa cerrado de válvula, la válvula de alimentación. Esto da como resultado que estemos ahora en los lugares P7 y P8. Ahora, como lo único que necesitamos para que la resistencia se apague es que se haya alcanzado la temperatura, cuando T1 se dispara, mueve el token hacia la posición P7, y aquí lo único que puede pasar es que se apague la resistencia. Cuando se apaga la resistencia, entonces podemos avanzar. Dense cuenta que aquí ya no hay más que hacerle. Una vez que ya se llenó el tanque, nos quedamos en espera de que la resistencia se apague. Y cuando la resistencia se apaga, entonces se puede disparar la transición B21. Es en ese momento en el que se puede disparar la transición B21. B21 es el cerrado B21 es la apertura de la válvula de drenado. Cuando ocurre B21, entonces pasamos al siguiente lugar, que es P10. Cuando ocurrió la apertura de la válvula de drenado, entonces el líquido empieza a salir. El primero que va a detectar ese cambio o esa caída de líquido, esa cantidad de líquido, va a ser el sensor A, que es el primer out que tenemos, el primer evento de salida, que se da por la detección de flanco descendente en el sensor A. Es decir, que el sensor A pasa de estar detectando líquido a ya no detectar líquido. El segundo caso que puede ocurrir es el sensor B. El sensor B, al detectar que pasa de detectar líquido a ya no detectar líquido, entonces dispara el evento que vamos a conocer como out, el segundo out. Luego, en este punto lo único que puede pasar es que se cierra la válvula. Si ya se vació, si ya el sensor A y el sensor B detectaron que ya no hay líquido, pues lo que va a pasar es que la válvula de drenado se va a cerrar y nos va a regresar al estado inicial de la red de Petri, que es el estado del cual partimos. Esta es nuestra especificación, vamos a llamarle preliminar. No sabemos si hay que añadir algo o modificarla, por eso vamos a llamarla preliminar. Y ahora el trabajo sería componerla con la planta. Es importante notar que hay un evento que no está, una transición que no está definida en nuestra especificación, que es T0. Esto es porque solamente nuestro modelo solo considera que una vez que se alcanza la temperatura, apagamos la resistencia, y no nos interesa saber si también ocurre T0, es decir, que la temperatura descienda. Para hacer esta especificación parcial total hay que hacer la composición en paralelo con todo el proceso. Y eso va a dar como resultado esta red de Petri, pues un poco, no sé cómo llamarlo, si grande o compleja. No es tanto que sea compleja, si se dan cuenta, los círculos más grandes representan los estados de la especificación. El estado P, solo que he renombrado la nueva cuenta porque este es una sola red de Petri. Si se dan cuenta, acá arriba tenemos el módulo de temperatura, aquí en medio tenemos el módulo del control del líquido, y los lugares que se ven más grandes representan a los estados a los lugares de la especificación. Es decir, estos están aquí. Recuerden, cuando hacemos una composición en paralelo en redes de Petri, lo que buscamos es hacer que las transiciones coincidan con su ejecución. Es decir, que las veces que se ejecuta una transición,
que las transiciones que se compartan se ejecutan. La única transición que no se comparte es T0, que queda libre, porque todas las demás tienen una participación con la especificación. A partir de esto podemos definir los estados de esta red de Petri. Al evolucionarla nos va a dar un árbol de evolución que nos va a permitir obtener pues todo el comportamiento que vamos a alcanzar con este comportamiento, con esta especificación. Si yo desarrollo mi red de Petri, voy a obtener todos los estados. Por ejemplo, ¿qué puedo notar en esta red de Petri? De todas las transiciones, la única transición habilitada al inicio es B11. B11 requiere un token de P3 y un token de P11, el cual los tiene, por lo tanto se puede ejecutar. Si se ejecuta B11, me va a llevar un token a este punto y me va a llevar un token a P12. Dense cuenta que en este punto IN no se puede ejecutar porque requiere varios tokens. Requiere un token de aquí, requiere un token también de... Requiere un token de... ¿Dónde más? Vamos a ver. Requiere un token de aquí. Y requiere un token de... Requiere un token también de acá abajo, ¿no? De aquí sí tenemos el token. Entonces eso es lo primero que podemos notar en esta transición, en esta red de Petri. Entonces cuando se ejecuta B11, movemos el token hacia P12, otro token va hacia P4 y tenemos en este punto que lo único que se puede ejecutar es IN cuando hemos evolucionado una vez la red de Petri. Cuando se ejecutó B11, lo único que se puede ejecutar es BIN, y eso lo podemos seguir haciendo. Si se dan cuenta, si quiero obtener el comportamiento de la red de Petri, bastaría, por ejemplo, si yo quiero obtener todo el comportamiento, toda la red de evolución, tengo que evolucionar todos los estados. Van a notar que casi todo va a coincidir con la evolución de esta red de Petri. Es decir, si yo evolucionara solo SP, voy a obtener una parte de lo que correspondería. Si yo evoluciono esta red, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, si yo evoluciono toda la red de Petri, si voy ejecutando transiciones, aquí es un poco más acotado el comportamiento porque la especificación va delimitando quién sí se puede ejecutar y quién no se puede ejecutar. Por ejemplo, cuando teníamos esta red, cuando teníamos esto, aquí por ejemplo se puede ejecutar tanto T1, perdón, se puede ejecutar E1, se puede ejecutar B11 y B21. Estos tres estados se pueden ejecutar desde el inicio, es lo que sabemos. Pero ya en la red de Petri que obtenemos al final, solamente se puede ejecutar B11, porque la especificación, gracias al token y al lugar que está metiendo, está restringiendo la activación de los demás. B21 no se puede ejecutar porque requiere un token que viene de... Aquí ya tiene un token, pero requiere un token de aquí y requiere un token de aquí, el cual no tiene. Requiere... ¿Qué otro podríamos ejecutar? Podemos ejecutar acá arriba E1, pero E1 requiere un token de aquí y no tiene un token. Entonces la especificación va delimitando quién se puede ejecutar y quién no. Si yo hago todas las evoluciones, me va a dar este autómata. Este es el autómata, si lo podemos ver también como el árbol de evolución de esta red de Petri, nos va a arrojar este autómata. Cuando yo obtengo toda la evolución de la red de Petri, puedo detectar cuáles son mis posibles estados de bloqueo. Con esta especificación que yo tengo, hay un estado de bloqueo acá abajo. ¿Por qué tengo este estado de bloqueo? Bueno, se da porque nunca garantizamos. Si recordarán, el autómata T0 se da cuando ocurre. T0 nunca ocurre en nuestra especificación. Al omitir T0 es como si como si el sensor de temperatura se quedara fijo en la temperatura en alto. Al tener esa temperatura en alto, no podemos activar el evento IN. El evento IN es cada vez que el sensor de temperatura pasa de 0 a 1. Perdón, el evento T1, que es el evento que tenemos por aquí, el evento T1. Cuando supongamos que hacemos una ejecución de la especificación, mueve los tokens, los lleva por todos lados,
Y como aquí solamente sabemos que se alcanzó la temperatura, cuando ocurre la primera vez T1, el sensor de temperatura se quedó con esa estado, vamos a llamarle, que indica que alcanzó la temperatura deseada. Y eso se mantiene, lo llevamos hasta acá abajo, termina vacía, pero nunca garantizamos que el sensor de temperatura haya regresado o haya bajado. Físicamente sabemos que sí va a ocurrir, porque una vez que la resistencia se apague, pues la temperatura va a bajar hasta que el sensor de temperatura quede en cero. Pero aquí lo que estamos diciendo es, desde el punto de vista teórico, si tenemos un error al no considerar a T0, no estamos considerando o no estamos forzando a que, a que exista la restricción de que únicamente podemos avanzar si se ha alcanzado la temperatura T0. Posiblemente si hubiéramos metido T0 en este punto, hubiéramos evitado ese problema. Perdón, si lo hubiéramos metido en este punto, posiblemente hubiéramos evitado ese problema. Porque así, como T1 se quedó, como el último evento que ocurrió fue T1, T1 ya no puede volver a ocurrir porque ya ocurrió. Entonces es imposible que ocurra nuevamente. Esto lo podemos ver acá abajo, esta condición de bloqueo. Si ven aquí Q19 no puede volver a regresar, se queda bloqueado el sistema. Y es esto se da cuando nunca garantizamos que el sensor de temperatura regresara a una temperatura o detectar una temperatura menor a la deseada. Al no detectar esa temperatura menor a la deseada, T1 no puede volver a ocurrir. Recuerden que T1 es el flanco de subida. Entonces un flanco de subida, a menos que la señal vuelva a pasar de 0 a 1, no se vuelve a activar, ¿no? Si el sensor de temperatura nunca bajó de ese valor arriba o alto, se quedó activo siempre, entonces nunca va a bajar. Sabemos que físicamente eso no va a ocurrir. En el momento en el que se apague la resistencia, el sensor de temperatura va a descender, va a dejar de detectar temperatura alta. Pero en este ejemplo estamos viendo que al no considerar eso nos genera ese bloqueo, ¿no? Es lo único que podemos notar. Lo importante de todo esto es ver cómo podemos implementar la especificación en el modelo y ver que la evolución de la red de Petri y todos sus estados nos va a permitir saber cuándo existe un bloqueo. Por ejemplo, aquí sabemos que existe un bloqueo en este punto. Y ese es el objetivo de la especificación. Primero que nada, definir el comportamiento que yo quiero y saber si ese comportamiento le conviene al sistema o no le conviene. Vamos a ver otros ejemplos, los que habíamos visto anteriormente de la celda de manufactura y los dos AGVs trabajando bajo una especificación. De momento es todo, espero que haya sido lo más claro posible el tema y seguiremos hablando, como les decía, con varios ejercicios. Nos vemos, hasta luego.